Primero que nada fue una persona extraordinaria, extraordinaria completamente, y un enorme artista, un gran artista perteneciente a una generación que tuvo tres picos, que fueron Quino, Caloi y Fontana Rosa. Y él hizo un aporte a nuestra cultura y a nuestra cultura popular muy importante, tanto desde su personaje Clemente, que fue la encarnadura de nuestra cultura popular, como desde sus dibujos de humor gráfico. Fue un artista muy completo que además utilizaba todas las herramientas sensibles para el humor, la poesía, un dibujo extraordinario y una conciencia política y social muy fuerte. Entonces todo eso estaba volcado en la personalidad, sobre todo de todos sus dibujos, pero sobre todo de su personaje Clemente, que fue además la encarnadura de lo que sentía sobre todo el pueblo argentino en momentos en que no se podía hablar. Cuando nosotros tuvimos nuestra dictadura militar, Clemente fue un poco la voz del pueblo, de lo que el pueblo no podía decir. En el año 78 se organizó en la Argentina el Mundial de Fútbol, en plena dictadura militar, y Clemente ya tenía algunos años de publicación, porque Clemente comenzó a publicarse en el año 73, y esto fue en el año 78. Y los militares hacían una campaña para que la gente no diera la impresión de que la Argentina era un país sucio. Entonces, entre las cosas que decían era que los taxis no llevaran a pasear a los turistas. Y el relator oficial del Mundial de Fútbol, que era un periodista deportivo muy popular en ese momento, que se llamaba José Muñoz, colaboraba con la campaña de los militares y decía que no había que tirar papelitos en la cancha porque íbamos a dar la sensación de un país sucio. Entonces Caloi, que era muy futbolero, a través de Clemente empieza a hacer una campaña diciéndole a la gente que había que tirar papelitos en la cancha porque era una manifestación popular. Entonces la gente, cuando llegaron los partidos y cuando Argentina metía un gol, no se sabía cómo, había llevado papeles adentro de la ropa y en el momento del gol la cancha se inundaba de papelitos. Entonces Muñoz comenzó a decir a Clemente que no tirara, a la gente que no tirara papelitos, y Clemente decía que era una manifestación popular, y lo que decía Clemente como guiño a la gente era que la suciedad no estaba ahí. El gobierno militar estaba matando gente y querían dar la impresión de un país limpio por no tirar papelitos. Entonces la gente tomó eso como una guerra simbólica, que por supuesto ganó Clemente ampliamente. Caloi ha recibido todos los honores como artista que se pueden recibir, y Clemente, Caloi fue declarado ciudadano ilustre, bueno, cantidad de cosas, pero Clemente tiene una plaza, 2 monumentos, y ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Argentina. Y fue un personaje tan emblemático y tan comprometido socialmente y políticamente. Todo el mundo siempre supo cuál era la opinión y el sentimiento político de Caloi. Caloi era profundamente peronista. Y Clemente ganó como senador nacional unas elecciones en la provincia de Buenos Aires. La gente, como no quería votar, y no quería votar en blanco porque no le gustaban los candidatos, hizo una boleta de Clemente, y Clemente en una localidad ganó las elecciones como senador. Y Caloi estaba en contra.
porque Calloy no estaba a favor del voto que no servía. Él decía que había que votar por los candidatos. Así y todo, una boleta de Clemente ganó las elecciones como senador. Donc Clemente aurait pu être le président d'Argentine. Podría haber sido. Yo lo hubiera votado.